Buen día, queridos hermanos y hermanas en Miraflores. Es un gozo poder estar aquí y poder compartir con ustedes del corazón de Dios para las misiones. Si es el corazón de Dios y el corazón de Dios ha de en el nuestro, aquí estamos sentados unos cuantos centenares de misioneros y misioneras. En esta mañana les quiero hablar de una de las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia a los filipenses. Un tema, una iglesia que recibe una carta del apóstol Pablo precisamente como agradecimiento a las aportaciones de la iglesia para su ministerio. En el Nuevo Testamento hay dos cartas que mencionan el tema de las ofrendas. Yo sé que es un tema escabroso, yo sé que tocarnos y rascarnos el bolsillo es otro tema, pero cuando el corazón está dispuesto no hay mayor alegría, y lo digo por experiencia propia, de ofrecer todo. Yo he ofrecido todo lo que tenía en el banco en un momento dado porque el Señor me lo ha puesto. He vendido propiedades para darlas para la obra y no he tenido mayor felicidad en mi vida que esto. Así que no les hablo de algo que diga, tienen que hacer otros, sino algo que he estado dispuesto con mi esposa a hacer yo mismo. Ahora, las dos cartas que tratan el tema del apoyo que una iglesia puede prestar al avance de la obra, una es Corinto, otra es Filipos. Ahora, Corinto es una iglesia a la que tiene necesidad de que se le recuerde su compromiso con las ofrendas. Filipos es una iglesia a la que se le agradece la iniciativa que otras iglesias no han mostrado de apoyar la obra misionera. Y en nuestra cabeza, ustedes que son conocedores extraordinarios de la Biblia, pues sabemos que una iglesia es problemática y la otra es una iglesia efectiva, es una iglesia fluida, es una iglesia eficaz. De las dos, ¿cuál es la iglesia problemática? ¿La que es generosa o la que tiene reticencias a la hora de ofrendar? Yo no sé si tiene correlación o no el tema. Es más, Filipos es una iglesia pobre, Corintio es una iglesia rica. El Istmos de Corintio es un lugar de intercambio comercial ahí entre el Peloponeso y lo que es el continente europeo, y entonces es una ciudad riquísima. Es una ciudad como si ahora dijéramos Panamá. De hecho, tiene un canal que une el mar Egeo con el mar Mediterráneo para no tener que rodear todo lo que es el Peloponeso griego. ¿Tendrá alguna correlación? La generosidad en aportar a la obra misionera ¿afectará a la sanidad espiritual, a la salud espiritual de una iglesia? La cortedad de miras, las dudas, los resquemores, el egoísmo o el centrar nuestras atenciones y no ofrendar a la obra misionera, ¿tendrá una correlación directa con una iglesia problemática, una iglesia que no pudo subsanar ciertos problemas y que ha quedado para la historia como un modelo de lo que debemos evitar en muchos aspectos? Bueno, la iglesia, los filipenses, es la que nos interesa en esta mañana. Y yo creo que toda iglesia y todo creyente debería parecerse a los filipenses. Pero antes déjenme mostrarles algunas estadísticas de donde yo vengo. En la próxima diapositiva, Turquía era un país de 62 millones cuando nosotros llegamos, actualmente tiene 85 millones de habitantes, tiene una extensión de terreno que serán 2/3 del de Perú, pero tiene una población que es 2 veces y media la de Perú. Y como país es catalogado como el país más grande, menos evangelizado del mundo. El país con la proporción más pequeña de evangélicos de todo el mundo, aun cuando son las tierras donde se originó la iglesia, la primera iglesia gentil, aquella que a través de las generaciones ha permitido que hoy estemos nosotros aquí como gentiles convertidos a la esperanza del evangelio. Nos encontramos con 30 creyentes en un país de 62 millones de habitantes. O sea, vamos a decir que la mitad de los que están, o 2/3 de los que están aquí en esta aula de la iglesia, eran todos los creyentes de un país que ya entonces tenía 2 veces y media o 3 veces la población de Perú. ¡Qué gran necesidad! Y yo, para que podamos entender estas cifras que a veces nos marean, he calculado los habitantes en gotas. ¿Cuántas gotas serían 62 millones de gotas? Y 62 millones, o 85, millones de gotas llenarían
28 bañeras con una capacidad de 150 litros cada bañera. Y los creyentes que nosotros nos encontramos en Turquía serían, no sé si ven ahí arriba, una cucharita de café con leche. La ven ahí, de platita, ¿no? Ahí brillante. Serían los que cabrían en una cucharita de café con leche todos los creyentes de un país. Imagínense la tremenda necesidad en esos países. Gracias a Dios la obra ha aumentado y hoy contamos con unos 15.000 creyentes en el país, de 30 a 15.000. Hoy tenemos 2 latas de Coca-Cola que forman los creyentes del país. Pero para que podamos contrastarlo con nuestro Perú, si me permiten identificarme con ustedes como peruano, Perú serían unas 10, 11 bañeras de gotas y los creyentes de este país llenarían 2 bañeras. ¿Que faltan muchas más por llenar? Seguro, pero qué tremendo potencial tienen ustedes aquí que debemos aprovechar en generosidad para alcanzar a aquellos que precisamente tienen más necesidad del Evangelio que nosotros. ¿Qué motivó a Jesús dejar el cielo para venir a la tierra? ¿Llegar entre los ángeles que ya lo conocían o lo adoraban? ¿O estar dispuesto a sufrir penalidades entre los seres humanos que acabarían escupiéndolo y golpeándolo, clavándolo en una cruz para ofrecerles a esos enemigos una salvación que no merecían? Ese es el sentir del corazón de Dios. El tema de las misiones no es un tema de capacidades, no es un tema de recursos, no es un tema de preparación, no es un tema de estrategias, es un tema de corazón. Tener o no el corazón que quiere que tengamos para ellos. Y para darles testimonio de que algo tan tremendo como un país con la mayor necesidad del mundo, un reto tan grande, un desafío tan retador, para darles testimonio de que sí se puede, en la próxima diapositiva, primero les quiero mostrar en el mapa de Turquía las 20 iglesias que hemos podido ver su formación en el país, en un país que apenas tenía 30 creyentes, unas iglesias que reúnen casi 1 millar de creyentes en esa nación. Y bueno, también para que vean que no es que uno nazca ya formado y consagrado, sino que todos hemos sido jóvenes. Yo estudié Bellas Artes, como mencionó el pastor. Ahí tienen un autorretrato que yo hice cuando no tenía pelo blanco y tenía otras aspiraciones en la vida antes de convertirme, y un retrato que hice de mi esposa ahí arriba, porque Dios en realidad quiere tomarnos de cualquiera que sea nuestro contexto y nuestro trasfondo para imprimir su imagen, imprimir su corazón y llevarnos hasta los confines de la tierra. Sí se puede, si damos el paso. ¿Puede el pincel pintar una obra maestra de arte? No digo que lo que yo haya hecho sean obras maestras, ¿no? Pero vamos a ponernos en el caso de un maestro de las artes, de la historia de la pintura. ¿Quién tiene la virtud de hacer la obra? ¿El pincel o el artista? Dios nos llama a ser pinceles que sencillamente nos dejemos tomar por las manos de Dios para hacer la gran obra que trasciende, que supera por mucho cualquier límite, cualquier duda, cualquier resquemor que nosotros podamos tener. Y pasando a la siguiente, como yo, después de 37 años de estar en Turquía, he sido expulsado del país con otros 300 misioneros que en estos últimos 5 años han sido expulsados del país y no puedo regresar allá. La única manera de tener un encuentro con algunos de los pastores de nuestras iglesias en Turquía es encontrarnos en Chipre, la isla que está ahí entre Israel y Turquía, ¿no? En el mar Mediterráneo. Este es el encuentro que tuvimos este año con los pastores. Y también ven allá mi esposa, Rosa María, con nuestro hijo mayor, Marc, que tenía 10 meses cuando fuimos a Turquía, ya tiene unos 3 años, y un servidor con nuestro hijo Tamer, nombre turco, que hoy por hoy es doctor en medicina, en mi regazo cuando llevamos ya unos 3 años en Turquía. Y los pueden ver ahí. Uno es este de aquí con la camiseta gris, Marc con 40 años pastoreando nuestra iglesia principal en Estambul, y Tamer es este de aquí, anchote, ¿no? De Fortote, que es el médico que está también en el equipo pastoral de una iglesia en Estambul, con su esposa Mónica, por cierto, salvadoreña, así que me identifico también con todo el potencial que hay en el mundo latino para poder servir en estos países. Pasemos a la siguiente y hagámonos la pregunta: ¿cómo era la iglesia que estaba en Filipos?
Porque si ha de ser el modelo que nosotros hemos de seguir, nos interesa discernir aquellos aspectos que la definen. Siguiente diapositiva. Primeramente, era una iglesia que Pablo les llama ciudadanos del cielo. ¿Saben por qué? Filipos era una ciudad colonial romana. Filipos era una ciudad con una historia muy importante, de ahí provenía Alejandro Magno, nos suena, ¿no? Alejandro Magno. Su padre, Filipo II, era el fundador de esta ciudad en la Macedonia, en la Grecia del Norte. Si podemos traer ahí nuestras mentes el mapa de aquella región, yo lo tengo muy presente porque he vivido ahí mucho tiempo, pero quizá alguno pues echa mano de los mapas que tenemos al final de nuestras Biblias. Pero la ciudad en el primer siglo, en tiempos de Pablo, se había convertido en una colonia. Era un lugar donde los militares de la Legión Romana que se retiraban sin que los hubieran matado, el gobierno les daba tierras, así que era una colonia. Cuando hablamos de colonia quiere decir habitada principalmente por gente que venía de la Italia para instalarse ahí, tomar unas tierras que no pertenecían a sus ancestros y que se las había regalado el gobierno. Y por eso la ciudadanía era algo que tenían los soldados, pero no los locales. Sin embargo, Pablo, ¿qué les dice? Que somos ciudadanos del cielo. El problema es que muchas veces la Iglesia ha sido demasiado ciudadana del cielo. Hemos estado más centrados en el cielo que en la tierra. Porque luego, pasando a la siguiente, Pablo nos dice que hemos de ser ciudadanos del cielo para centrarnos en la tierra. Fíjense que usa una expresión muy interesante. Para que seáis luminares en medio del mundo. La palabra luminares ahí quiere decir estrellas. ¿Dónde están las estrellas? ¿En el cielo o en el mundo? En el cielo. Sin embargo, Pablo nos dice, no seáis estrellas que están en el cielo, que rompan sus lazos con el mundo, que se desinteresen, que estén allá en las alturas, sino sed luminares en medio del cosmos. El cosmos hoy lo entendemos como el universo, pero en realidad el cosmos quiere decir el mundo habitado. ¿Cuál era el mundo habitado? La tierra, habitado sobre todo por los seres a los que Dios les había dado entendimiento para poder tener comunión con ellos. Así que el mensaje que le transmite Pablo a esa iglesia en gratitud por su participación con una ofrenda importante en las misiones es: tenéis que seguir centrándoos en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia por mucho tiempo ha vivido, yo recuerdo los años 80, seguro que algunos de aquí, que no les quiero llamar viejos, ¿no? Pero que tienen cierta edad, recordarán en los años 80 había siempre muchas discusiones sobre el arrebatamiento. ¿Alguien se acuerda del arrebatamiento? ¿Se habla hoy del arrebatamiento? Bueno, de vez en cuando, ¿no? Pero se discutía si el arrebatamiento será antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación, debajo de la tribulación, arriba de la tribulación. Todo era la tribulación, todo era cómo me escapo yo de la tribulación y cómo me voy al cielo. Pero en realidad la iglesia está llamada no solamente a pensar en el arrebatamiento. Jesús dijo: los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿De quién lo arrebatan? ¿Dónde lo arrebatan? Arrebatan de las manos del enemigo el reino usurpado, las tierras usurpadas, los corazones usurpadas, porque son los esforzados. Así que podemos tener nuestra mira en los cielos, pero debemos ser esforzados hacia la tierra. La carta a los filipenses, de hecho, está llena de promesas. Promesas que en un sentido son una ratificación, pasando a la siguiente diapositiva, de que el compromiso con las misiones produce salud espiritual. Porque era una iglesia misional y misionera. ¿Qué quiere decir misional y misionera? A mí los teólogos y los misionólogos me hacen un lío con estas palabrejas. Porque igual que ahora llegué aquí y escuché que lo que nosotros llamamos aplicaciones en los teléfonos, ustedes les llaman aplicativas, ¿no? Me sonó al principio raro porque me sonaba alabativa, no sé si tienen aquí la palabra, pero en realidad es más propia que aplicación, porque aplicación es la acción, aplicativa es el instrumento, ¿no? Para la aplicación. En fin, no quiero meterme en esos vericuetos, pero el asunto es que, ¿qué es una iglesia misional? Una iglesia misional es una iglesia que entiende que no solamente tiene que llegar a los extremos de la tierra, sino que en cada círculo concéntrico que constituye la iglesia
La iglesia tiene que estar activa, empezando desde el hogar, hasta el barrio, hasta la panadería, hasta la escuela, hasta la universidad, hasta el lugar de trabajo, hasta la plaza pública, hasta los estamentos públicos, hasta más allá de nuestras fronteras, impactar con el mensaje del Evangelio. Ahora, era una iglesia, una comunidad pequeña, aún ni así impactó la región de Macedonia. Sabemos, Filipos y Tesalónica eran ciudades de la región de Macedonia. Y Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, escribe a las ciudades de Macedonia, a las iglesias de Macedonia. No solo de la ciudad de Tesalónica, sino de la provincia. Tesalónica era una ciudad más próspera, más asentada, aunque Filipos históricamente debería serlo. Como he mencionado antes, era como un reducto colonialista del imperio. Y Pablo dice algo extraño, un Pablo que siempre se inquieta, un Pablo que no se conforma con lo que tiene a mano, un Pablo que siempre quiere más, siempre anhela más de Cristo, que todo está dispuesto a tenerlo por basura, como dicen los filipenses, con tal de poder conocer a Cristo. Le dice algo interesante a los macedonios, le dice que son la iglesia más pobre, que son la iglesia más generosa, lo dice en 2 Corintios también, y les dice: de tal manera se ha extendido la palabra de Dios entre vosotros que ya no tenemos nosotros necesidad de ir y hacer nada más. Me habéis dejado en el paro, me habéis dejado sin oficio. ¿Y qué hago yo ahora? ¿A qué me dedico? Pues Pablo pensó dedicarse a ir a España, por ejemplo. ¿Por qué Pablo quiso ir a España? ¿Alguien lo sabe? No sé, la comunidad Pablo en alguna visión especial. Pues Pablo escuchó del Señor hasta lo último de la tierra. ¿Hemos escuchado eso de hasta lo último de la tierra? Entonces abrió el Google Maps, ¿no? Y puso lo último de la tierra. Y entonces le salió el Cabo Finisterre, que está en Galicia, España. Y entonces él dijo: pues mira, el Señor se dice hasta lo último de la tierra, ahí hay que ir. Quiere decir que Pablo tenía un corazón de niño. ¿Qué les dije? La misión es una cuestión no de recursos, no de preparación, no de capacidades, aunque las capacidades, los recursos y la preparación tienen y deben tener su lugar. Pero ante todo es un asunto de corazón, de disponibilidad. Pero la iglesia de Filipos, era además una iglesia, pasemos a la siguiente diapositiva, una iglesia con promesas. ¿A quién no le gustan las promesas? El que comenzó en vosotros la buena obra hasta el día de Jesucristo. Y luego, ¿cómo sigue? Amigo. Porque después de la promesa viene la condición para que se cumpla la promesa. Y en línea general a nosotros los creyentes nos gusta subrayar la promesa y olvidar las condiciones. Porque el versículo sigue diciendo ¿por cuánto? ¿Qué quiere decir por cuánto? En la versión Reina Valera del 60, que es la inspirada, ¿no? Cuando dice por cuánto, ¿qué quiere decir por cuánto? Que nos está ahora exponiendo la causa que va a garantizar el cumplimiento de esa promesa. Porque hay promesas de Dios condicionales y hay promesas de Dios incondicionales. Y la promesa de que el que comenzó la obra en nosotros la acabará es una promesa condicional. ¿Por cuánto? Veámoslo en la imagen, pasando a la siguiente diapositiva. Por cuánto todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de ofrendar, la gracia ahí quiere decir de la generosidad y la defensa del Evangelio. El Evangelio es defendido en el frente de batalla, en la misión. Traduciéndolo al español, porque estáis implicados en las misiones. Querido hermano, querida hermana, Dios cumplirá, terminará la labor que ha empezado en tu vida en el cielo por descontado. Pero aquí en la tierra, en la medida que tú y yo, y no de otra manera, y si alguien me quiere rebatir, estoy abierto a que me rebata, y si me queréis tildar de hereje, pues no tengo ningún problema, pero esa promesa se va a cumplir en tu vida y en mi vida, en la medida que tú y yo estemos comprometidos en la gracia, en la generosidad de la misión, y en facilitar que un Pablo o quien sea esté en el frente de batalla dando defensa del Evangelio. Si no, olvídate. Queremos un Evangelio hecho a nuestra medida. Queremos un Evangelio que nos lisonje.
Queremos un evangelio que nos diga que todo es bonito, bueno y barato. Y que no hay que hacer ningún esfuerzo en la vida cristiana, que no nos salvamos por obras y vamos al cielo. Es verdad, pero precisamente porque no nos salvamos por obras y vamos al cielo, entre tanto estamos en la tierra, no puede haber otra razón de ser en nuestra vida que enfocarnos, esforzarnos enteramente por aprovechar el tiempo aquí. Y Pablo dice, Dios quiere acabar su obra en tu vida y en la mía, pero hay una condición. Y si esa condición no se cumple, aunque yo soy Dios Todopoderoso, no puedo hacer nada. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. ¿Era Jesús el Dios Todopoderoso venido en la carne? Entonces, ¿cómo no pudo hacer milagros? Dios no va a poder realizar, concluir las promesas que hay en su palabra si tú, yo, no nos embarcamos en la gracia, la generosidad por la defensa del Evangelio en los frentes de la misión. Punto. Otras promesas, todo lo puedo vivir en Cristo, que me fortalece, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y entonces los que apoyan a Pablo dicen, pues como ya sabes vivir en escasez, ¿para qué te vamos a apoyar? ¿No? Esa es a veces la mentalidad que tenemos. Bueno, el misionero ha de pasar penalidades. El misionero, como decíamos en España, se las ha de ver canutas. El misionero ha de aprender a superar todas las dificultades. Y entonces queremos para el misionero aquello que no queremos para nuestra vida, pero en realidad Pablo está hablando de que él, por su dependencia de Dios, no les va a recriminar a aquellas otras iglesias que estaban faltando a su apoyo. Y habla de ellas. Y tiene la gentileza de no nombrarlas por nombre. Pero Pablo dice, ninguna otra iglesia aportó como vosotros conmigo a mis prisiones, sino vosotros los filipenses. Quiere decir que habían unas cuantas otras iglesias que estaban mirándolos perdidos en las musarañas, ¿no? Y entonces, Pablo, sí, ¿quién es ese Pablo? Tiene una necesidad, yo no escuché. ¿Qué clase de iglesia vamos a ser y de qué forma nos vamos a comprometer? Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. ¿De las necesidades de quién está hablando? De los ofrendantes. Dios no va a suplir tus necesidades sin ofrendas. Yo hablo con libertad porque nadie me va a recriminar aquí que estoy intentando reunir dinero para mí. No, en absoluto. Estoy intentando mentalizarnos con el gozo, la alegría, el privilegio que presupone poder participar activamente en las misiones como yo he hecho siempre en mi vida. Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en la medida que nosotros suplamos de las necesidades de la obra aquí conforme a la medida de nuestras riquezas o de nuestra pobreza. Dios no busca mucho, Dios busca lo que tenemos en la mano. A Moisés no le preguntó qué tienes en la cuenta bancaria, le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Dijo, una vara. A la viuda de Sarepta, el profeta no le preguntó, ¿cuánto oro tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo, pues un poco de aceite y un poco de harina. A los apóstoles, cuando tenían que alimentar a las multitudes, Jesús les dijo, ¿qué tenéis a mano? Unos pocos panes y unos pocos peces. Y así se repite la historia. Cuando David huye de Saúl y se presenta ante el sacerdote, y dice, ¿qué tienes a mano? Dice, los panes de la propiciación. Dios no busca lo que no tenemos en la mano. Ya sabe que no lo tenemos. Ya sabe que no lo vamos a poder dar. Pero Él sabe lo que tenemos a mano y podemos ofrecer para sobra. Pasando a la siguiente diapositiva. Era una iglesia en movimiento continuo. O sea, era una iglesia, el cristiano es como un velero. El velero cumple su función cuando está en alta mar, no está cuando está amarrado al muelle. Las velas se repliegan cuando uno está amarrado al muelle. No tiene mucho sentido, no soy marinero, si hay alguno aquí que tiene un velero, que conoce algo, no tiene mucho sentido tener el barco, el yate, la embarcación amarrado al muelle con la vela extendida. ¿Por qué no tiene sentido? Porque uno va a tirar para un lado y el otro va a tirar para el otro. ¿Cuándo se extiende la vela? ¿Cuándo ese soplo? El Espíritu Santo se identifica con un soplo. ¿Cuándo ese soplo puede henchir, llenar, exuberar nuestros corazones? Cuando la vela está extendida. Pero para que la vela esté extendida hemos de romper amarras. Así que
La iglesia era una iglesia en continuo movimiento, por no tenía, no ya digo un templo de iglesia. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, solía ir primero a las sinagogas. Pero en Filipos encuentra una ciudad que ni siquiera tiene sinagoga. Los prosélitos, aquellos que se habían acercado al Dios único que se anunciaba en el Evangelio a través de la predicación del pueblo judío, del pueblo hebreo, tenían sinagogas en casi todas las ciudades que visitó Pablo, menos en Filipos, porque no era una ciudad rica en ese sentido. Pero eso es una riqueza mayor porque le dio movilidad a la iglesia. La iglesia, bajo el consejo de Pablo, olvidando lo que queda atrás, se extiende a lo que está delante. Ese es el anhelo del cristiano, que es inspirado por el espíritu misionero del que nos habla Filipenses. Y además era una iglesia que proveyó para las misiones, pero no solamente proveyó para las misiones. Pasemos a la siguiente. Proveyó, envió por lo menos 5 clases distintas de misioneros. Vamos a entrar un poco de puertas para adentro en Filipos. Hay 5, es una iglesia pequeñita. Yo creo que Miraflores podrían ser 10 iglesias de los filipenses juntos. En cuanto a número, en cuanto a recursos, en cuanto a capacidades, en cuanto a todo. Pero siendo una iglesia pequeñita, envió 5 clases distintas de misioneros. Y si nosotros nos tenemos que parecer a los filipenses, ahí tenemos un modelo que podríamos seguir. Vamos a ver algunos de ellos. El primero que quiero compartirles en la siguiente imagen es a 2 hermanas, porque las hermanas suelen ser más dispuestas a salir a las misiones que los hombres, y Pablo habla ya en aquella época de hermanas que lucharon con ellas en el frente del Evangelio, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y tenemos a Evodia y Síntique. Y Pablo dice que Evodia y Síntique sean de un mismo sentir. Bueno, hemos vertido ríos de tinta para explicar que Evodia y Síntique estaban peleadas. Puede que no fuera esa la razón. Miren, en el primer siglo a los cristianos, cuando se convertían, les cambiaban el nombre. A nosotros, en la tradición católica, aquellos que venimos de la tradición católica, de bebé, cuando te bautizan, te ponen un nombre de bautismo, ¿no? Pues los primeros cristianos se les daba un nombre de bautismo. ¿Cómo? ¿Pablo se llamaba Pablo? No, se llamaba Saulo. ¿Pedro se llamaba Pedro? No, se llamaba Cefas. ¿Bernabé se llamaba Bernabé? ¿Es el nombre que le pusieron sus padres? No, se llamaba Juan de Chipre. Y así, sigue la lista. Entonces aquí tenemos 2 nombres muy interesantes porque uno significa buen viaje, Evodia significa buen viaje, y el otro nombre significa buena aventura. Y Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, ¿quién es este señor? Fue un obispo de Constantinopla a finales del siglo V. Trajo una reforma, fue un reformador, fue un Martín Lutero, fue un Juan Calvino de su época, porque llegó Crisóstomo a la prelatura de Constantinopla y echó a los religiosos que se dedicaban ahí a hacer festines, a vestir ropas opulentas, a gastarse el dinero de la iglesia, los echó a todos de la iglesia y promovió un cristianismo humilde, un cristianismo dedicado a los pobres. Crisóstomo habla de tomar la Eucaristía, no suena eso de la Eucaristía, ¿no? Nosotros decimos el pan y el vino, la mesa del Señor, etcétera, los símbolos, pero Crisóstomo habla de tomar la Eucaristía en la mesa de los pobres. ¿Qué está queriendo decir? Y fuera de la iglesia. Dice la Eucaristía donde realmente se toma es en la mesa de los pobres y fuera de la iglesia. No es que vayas a los pobres encima a quitarles lo poco que tengan en la mesa, sino llenando la mesa de los pobres. Pues Crisóstomo fue un reformador y Crisóstomo es conocido como Pico de Oro. Era un predicador como pocos se han visto en la historia y por eso recibió el sobrenombre de Pico de Oro.
Y aún algunas de sus homilías se conservan hasta nuestros días. Quizá nos suenen un poco retóricas, recargadas para lo que estamos acostumbrados, pero son de un contenido increíble. Pues bien, Crisóstomo dice que en realidad Evodia y Sintique son evocadas por Pablo para darnos un ejemplo de lo que ha de ser el entendimiento entre cristianos. No tanto para darnos un ejemplo de lo que es la confrontación entre cristianos. Y deduciendo, yo hago una deducción que es ficticia, no puedo decir que tenga razón yo en esto, pero yo asumo que Sintique era una persona que decía, hay que salir ya, hay que llegar ya, hay que lanzarse ya. Y Evodia le decía, bueno, espérate un poquito, será la voluntad del Señor, vamos a orar. Vamos a ver si tenemos una señal. Necesitamos una unción especial. Y ahí es Pablo donde les dice que las dos tenéis razón. Simplemente unid vuestras visiones. Poneros de acuerdo y tened en cuenta que tu hermana con esos matices es una fortaleza para ti y tú con tus matices eres una fortaleza para tu hermana. Tendremos personas muy distintas aquí, la que no se quiere mover de su casa, la que está más centrada en a ver si el Señor me dice, si el Señor me habla, si ya me lleva, y aquellos de espíritu inquieto que no se pueden estar quietos en su silla y que quieren salir inmediatamente y se lanzan a la piscina antes de mirar si la piscina tiene agua o no tiene agua. Entonces, Pablo dice, los dos polos no son opuestos, en realidad son caras de la misma moneda. Y ved esta divergencia de opiniones como un potencial entre vosotros. Ved que la riqueza de caracteres distintos, de formas de abordar las situaciones distintamente entre nosotros, de aquel que es más sanguíneo, de aquel que es más introvertido, de aquel que es más cerebral, de aquel que es más intuitivo, de aquel o de aquella. Todo eso es una riqueza que Dios nos ha dado precisamente para poderla utilizar para llegar hasta los confines de la tierra. ¿Eres hermano y hermana que quiere actuar ya? Dios te bendiga. ¿Eres hermano y hermana reflexiva que quiere evaluar bien las situaciones, que quiere discernir si es lo más apropiado? Dios te bendiga. Y Dios te va a bendecir con tu hermano y con tu hermana ahí. Otro ejemplo de hermano misionero que salió de la iglesia de Filipos, siguiendo a la próxima diapositiva, es Clemente. Clemente es mencionado también y Epafrodito. Clemente era un pionero, el tipo de misionero que se va fuera de su país, fuera de su cultura. Y Clemente se fue a Roma. De hecho, sabemos, en el año 95 escribe una carta a los Corintios, primera, y sabemos por la carta que iba a Corintios que todavía Corinto era una iglesia complicada. Claro, no se habían puesto las pilas que decimos en mi país. Entonces, en la primera carta a los Corintios, fíjense, Bernabé escribe, Clemente escribe, corríjanme por favor, Clemente escribe desde Roma. Y la iglesia en Roma, aunque es la capital, también es una iglesia muy pudiente. Pone cosas increíbles que hoy nos desafían. Leer la carta de Clemente a los romanos, a los corintios, es un dolor de cabeza y un dolor de corazón. Porque habla de cosas tan simples como habían hermanos que no tenían recursos económicos, pero tenían recursos para ofrendar para la misión. ¿Saben qué hacía? Ahí lo menciono. Algunos hermanos se vendían como esclavos para poder, con eso, aportar a la mesa de los pobres. ¿Se parecen esos hermanos a nosotros? ¿Nos parecemos nosotros a esos hermanos? Bien que lo tenían que hacer por amor y porque el Señor se lo indicara, no es que lo tengamos que hacer nosotros. De Mateo, del joven rico, Jesús requiere que venda todo lo que tiene. De Zaqueo, Jesús requiere que devuelva. Y al que le ha extraído 10 veces más, pero no todo lo que tiene. Entonces, es una relación, es un tema que hemos de resolver entre Dios y nosotros, pero había la disposición de corazón. Querido hermano, querida hermana, yo de lo que les hablo es la disposición de corazón. ¿Estaría dispuesto yo, si el Señor me lo requiriera? Los hermanos moravos, un avivamiento que hubo en el siglo XVII en Hungría.
el conde Zinzendorf. También ahí los hermanos moravos que son previos a la Reforma. Escuchan los hermanos moravos de que hay unas iglesias en el Caribe, unas islas en el Caribe en la que no puede entrar ningún blanco ni ningún liberto, solamente pueden entrar esclavos. Y ahí hay miles de esclavos que no han escuchado el Evangelio. ¿Saben lo que hacen? Se venden ellos mismos como esclavos. Eso no pasa solo en la iglesia primitiva. Cuando rompemos moldes y estamos dispuestos a que el Señor es el que nos dé forma, pueden pasar cosas espectaculares. Epafrodito, devoto de Afrodita, devoto del amor, no del amor sensual ni del amor sexual, sino del amor por la obra. Era un hermano que desde la retaguardia conectaba a los misioneros, llevaba ofrendas, llevaba misivas, los visitaba, los animaba, y Pablo dice que ponía para ello en peligro su vida. De hecho, le escribe a los filipenses que están tristes porque han escuchado que está a punto de morir. También necesitamos esos misioneros que están en la retaguardia, que están llevando los mensajes, que sostienen la estructura, que administran las ofrendas, que envían los mensajes, que ponen en contacto con los misioneros. Tan misionero es uno como es otro, y todos arriesgan en la misma medida su vida. Y por último, tenemos otro ejemplo en la próxima imagen de un hermano que no se menciona por nombre, pero Pablo habla de él como mi compañero de yugo. Mi compañero de milicia, dicen algunas versiones, pero la palabra original es yugo. Y compañero de yugo quiere decir que comparten el mismo yugo. Pablo era el misionero que estaba en el frente, este hermano cuyo nombre no se nos da probablemente para cumplir con el principio que nos marcó el Señor, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, y por eso Pablo no habla por nombre de él. Este era un hermano que dedicaba todos sus bienes a apoyar la obra. Seguramente era un hermano con ciertos recursos, aunque no pensemos que hay hermanos que han de dar para la obra y otros no, porque recordemos que la carta a los filipenses es una carta escrita a toda la iglesia estaba participando. Hasta el punto que es la única carta en que se mencionan a los ancianos obispos y los diáconos. Es decir, la membresía, los que habían salido a la obra misionera, los que habían regresado y el cuerpo pastoral, todos estaban implicados por igual en la obra misionera. Y Pablo le dice a este hermano, que sobresalía en este aspecto, que igual que había apoyado a otros, es decir, era un hermano que de su bolsillo había apoyado a varios, apoyar a estos otros que estaban luchando en el frente, como él había luchado en el frente y cuyos nombres estaban escritos en el libro de los cielos. Ahora, la compañía de yugo, el compartir yugo en las misiones es una compañía, es un compartir desigual. Es como poner un buey y un burro bajo un mismo yugo. Un yugo tiene dos cabezales, ¿no? Aunque Deuteronomio prohíbe poner al buey con un burro, en realidad, tristemente, la obra misionera, el burro es el misionero, o sea, yo. El buey son ustedes, o sea, fuertes, nobles, temibles, con recursos. Pero lo que Pablo en un sentido nos está comunicando es que quien lleva la batuta es el buey. Si el buey se para, por más que el burro empuje, lo puede mover de su lugar. Si el buey decide caminar, por más que el burro quiera retenerlo. Entonces, las misiones avanzarán en la medida en que seamos bueyes en el reino de los cielos, aportando generosamente nuestros recursos para el Evangelio. A algunos podremos aportar muchos, otros podremos aportar poco. Al Señor no le importa, aporta de corazón. Había un hermano en Estados Unidos que era barbero. Y él tenía un corazón misionero, pero él no tenía preparación ni recursos. Pero era un evangelista nato. En su barbería a todos les predicaba el evangelio, sobre todo cuando le estaba afeitando y la cuchilla pasaba por aquí, no le decía, ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo? A ver quién se ponía, ¿no? Bueno, este hermano descubrió algo que se ha llamado la Gillette. ¿Les suena eso de la Gillette? La cuchilla. Se hizo millonario. Él sostuvo de su propio bolsillo decenas, centenas de misioneros en la obra. Él no pudo ir a las naciones, pero él pudo sostener a muchos. Él fue un hermano un compañero de yugo. ¿Serás un compañero de yugo? ¿Serás como la viuda que pone apenas una moneda en la ofrenda? No importa. Sé
lo que tengas que ser de corazón, pero sé un misionero desde la retaguardia o desde el frente en una iglesia misionera. Por eso mi pregunta es, ya llegando al final de nuestra reflexión, para ustedes es, ¿con cuál de los creyentes que encontramos en Filipos te identificas? Y yo, porque ahora de lejos no veo mucho, me voy a retirar un poco aquí. Si una iglesia de a lo mejor 60 miembros, como era Filipos, donde parece que la mayoría eran mujeres, cuando las mujeres no tenían oficio ni beneficio ante la jurisprudencia romana, que sufrían persecución cuando Pablo llega a él y a Silas lo echan a la cárcel, pudieron promover y enviar tantos misioneros. ¿En qué situación está nuestra iglesia? ¿En qué situación estamos tú y yo? Y para finalizar, próxima imagen, ¿con cuál de ellos te identificas? ¿Con el que está dispuesto a salir ya? Las síntiques, las ebodias, con las que espera una bendición especial, las ebodias, las síntiques, me he hecho un día, con el pionero, los clementes, con el logista, el que detrás de la pantalla facilita la labor, Epafrodito, con el que sustenta, el compañero de yugo. En esta mañana simplemente quiero que nos preguntemos eso. ¿En qué situación está nuestra iglesia? ¿En qué situación estoy yo, tú? ¿En qué situación está mi corazón? ¿Seremos esos corazones generosos que facilitan el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas? ¿O seremos corazones con miedos, con sospechas, con interrogantes, con una mirada centrada en nosotros mismos, con dudas de que sí, la Biblia es palabra de Dios, pero no hay que ser radical, con heridas infringidas quizá por el pasado, por malas experiencias, por otros que están alrededor? ¿O seremos como Pablo, que 20 años, 25 años después dice, cuando me convertí lo tuve todo por basura? Y luego dice, y aún ahora lo tengo todo por basura. Yo quiero y deseo que ustedes y yo seamos hermanos que puedan conservar ese frescor y ese gozo de Dios y su generosidad en nuestras vidas. Podemos ponernos de pie y tener una oración para terminar. Padre, queremos darte gracias porque Jesús, cuando conquistó nuestros corazones, nos hizo libres. Porque tu palabra sigue alimentando ese anhelo de tu plenitud y la suple. Porque 20 siglos atrás y hoy en día, Señor, tú eres un hacedor de milagros con pinceles de obras magistrales, con pinceles sucios, desdechados y instrumentos inservibles a su propia cuenta. Pero tú nos quieres utilizar para llevar tu fragancia hasta los extremos de la tierra. Úsanos desde aquí o en el frente. Haznos clementes, haznos ebodias, síntiques, epafroditos, haznos el hermano, compañero de yugo. Haznos cualquiera de estos, pero haznos, Señor. Haznos los ancianos, los presbíteros o los miembros de a pie de la iglesia que ofrendaron generosamente para Pablo, que participaron con él directamente en la labor. Porque, Señor, ¿qué mayor premio podemos tener que participar en tus lides y en tus victorias? Así sean nuestras vidas, así sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Habrá un libro a la salida que he podido traer, escrito por mi persona, que se ofrece por 20 soles, donde ustedes pueden leer algo más de lo que ha sido nuestra experiencia, nuestra reflexión, nuestras revaluaciones de la obra misionera, de muchos aspectos que entraña, para que el Señor siga enriqueciéndonos con lo poco que nosotros podamos aportar. Muchas gracias y que el Señor me los bendiga.